Este sí es del pueblo. Este sí nos salió pero derecho, no como el otro. Ven, hermano, ahí está. Ale, ¿qué tal, mi hermanito? No. Felicitarte, hermano, felicitarte. Realmente eres un congresista que te identifica con el pueblo. Y vamos de una vez a darte la palabra. Y hermano, solamente una pequeña introducción. El hermano nos va a hablar. Ya, por favor, que nadie entre. Ah, él es tu seguridad, ¿no? Hermanito, la vez pasada han venido fujimoristas, han querido agredir solapadamente. Hay que estar bien atento, ¿ya? Los fujimoristas están viniendo con cuchillo. Están intentando desbaratar nuestras reuniones. Entonces a nuestros invitados los están intentando asustar para que nunca más vengan. Pero no saben que tenemos seguridad tanto aquí como estamos de civil, hay 4 de civil. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, de una vez, hermano, vamos a dar, hermano, la palabra al congresista Ale Flores. Gracias, Leonardo. Bien. ¿Cómo están, queridos compatriotas? Tengan muy buenas tardes. Quiero empezar aquí agradeciendo a nuestros hermanos del Ágora Popular que día a día viene aquí a concientizar, a conversar sobre la realidad nacional. Felicitarles también a ustedes, a ellos, por este trabajo que es necesario, porque en la patria, en el país, necesitamos conocer, saber las cosas de acuerdo a cómo son, no como nos cuenta la prensa de la derecha, la prensa concentrada, la prensa vendida. Un aplauso para nuestros hermanos del Ágora Popular, que hacen su trabajo día a día. Felicitándoles por el trabajo, por la presencia, mis queridos compatriotas. El día de hoy para mí es un gusto estar aquí con ustedes. No podía faltar yo a mi palabra, porque el ser humano lo mejor que tiene es su palabra. Yo vine un día tarde porque se me pasó una reunión y luego dije que iba a volver y estoy aquí cumpliendo mi palabra para poder conversar con ustedes. Y decirles, hermanos y hermanas, el día de hoy totalmente consternado con lo que está pasando en nuestro país. ¿Cómo es posible que en plena crisis política, social, cómo es posible en un país donde hay tanta necesidad de hacer y rescatar la memoria de las víctimas del terrorismo del Estado, el día de hoy el Tribunal Constitucional ha dado un fallo para liberar a Fujimori? Es algo que no se puede permitir, es algo que va en contra del derecho, en contra de la justicia. No puede ser que los magistrados, que los tribunos estén poniendo por encima sus intereses políticos fujimoristas y no estén resguardando el derecho fundamental, el derecho a la justicia que tienen todos los peruanos. Yo como congresista realmente preocupado, sin embargo, pueden ellos tener los votos ahora en el Tribunal Constitucional. Seguramente pueden tener los votos como lo tienen en el Congreso, donde son mayoría. Lamentablemente, por ahora, nunca va a ser eso así, para siempre, ¿no? Sin embargo, como decía alguien, nosotros, compatriotas, no podemos quedarnos de brazos cruzados. No podemos quedarnos como los corruptos, los mafiosos, utilizan la ley, hacen de lo que quieran en nuestro país. Tenemos que tener una posición. Y como decía alguien por ahí, cuando la tiranía se hace ley, la rebelión es un derecho. Y eso tenemos que entender. Y nosotros vamos a rebelarnos, por supuesto, en contra de cualquier otro fallo prevaricador que vaya en contra de la legitimidad y la justicia en nuestro país. El día de hoy preocupado por este tema, porque no es que nosotros le tengamos odio, sino aquí se trata de justicia. Aquí se trata de que la ley sea igual para todos. En este país no puede ser que un grupo de personas por el que se apellidan Fujimori tengan corona y estén por encima de los demás. Eso no podemos permitir. Y hay que recordar, queridos compatriotas, que Fujimori está sentenciado por delitos de lesa humanidad, por haber violado los derechos humanos, por ser responsable del asesinato de los barrios Altos y La Cantuta y otros acontecimientos. No podemos dejar pasar esto porque sería un mal precedente. No puede ser
que la vida de los peruanos, de los humildes, de los trabajadores, de los estudiantes puedan valer poco para estos magistrados que el día de hoy han dado un fallo prevaricador en contra de la justicia y de la razón. Por ello, compatriotas, es necesario tener en claro de que este señor no solamente fue genocida, no solamente aplicó el terrorismo de Estado, y no lo digo yo porque sea antifujimorista o no me guste, no. Ustedes pueden ver los libros, ustedes pueden ver los registros, si ustedes van a leer el informe que ha hecho la Comisión de la Verdad y Reconciliación, claramente señala a los responsables. Y no puede haber perdón ni olvido con aquellos que atentan contra el pueblo de ninguna manera. No solamente es que este señor ha cometido actos de genocidio, sino que es el responsable de la catástrofe que vivimos en este momento, tanto a nivel social, político, también a nivel de derechos. Saben ustedes muy bien, queridos compatriotas, que lamentablemente el fujimorismo lo que ha hecho es institucionalizar, legalizar la corrupción en nuestro país. Y de esa manera, en los nefastos años 90, saquearon nuestro país, entregaron nuestro país, pervirtieron todas las instituciones, intervinieron el Congreso de la República, lo cerró, intervinió el Ministerio Público, intervinió el Poder Judicial, y precisamente una de esas reformas, malas reformas, es este Tribunal Constitucional. Un Tribunal Constitucional sesgado, que como le decía, pone sus intereses políticos de color por encima de los derechos de todos los peruanos, cuando deberían estar cautelando los derechos de todos los peruanos sin hacer ninguna distinción. ¿Cómo es posible que hemos llegado, queridos hermanos? Es momento de que nos pongamos a reflexionar un poco. ¿Cómo es posible que hemos llegado de entregarle a 7 personas los destinos del control político, del control de las leyes, del control de la Constitución en nuestro país? Precisamente esto lo hizo adrede Fujimori, y él sabía muy bien que a 7 personas fácilmente se le podía corromper, se le podía comprar, como lamentablemente estamos viendo ahora. Se han puesto de acuerdo en contra del derecho, en contra de la voluntad popular, en contra de la verdad y la justicia, y han dado este fallo prevaricador. A nosotros no nos van a mentir, y nosotros como congresistas no vamos a temblar en decirles sus verdades, porque al final nosotros nos debemos al pueblo. Es bueno recordar, compatriotas, justamente el día de hoy vengo a hablarles un poco sobre la nueva Constitución, la Asamblea Constituyente, que todo está ligado a este hecho. Es bueno recordar, compatriotas, que antes de que llegara Fujimori, en el Congreso de la República existían 2 cámaras. Existía la Cámara de Diputados y existía la Cámara de Senadores. En ese entonces el que tenía la última palabra en el control de la Constitución, en el control de la calidad de las leyes, era la Cámara de Senadores. Si no recuerdo, los senadores eran 80 personas o más. Es decir, corromper, es decir, ponerle en componenda a 80 o más personas que vienen de diferentes canteras, era más difícil que poner a 7 personas. Y por eso es 60. A 60 personas no se podía controlar, porque podían venir de la izquierda, podían venir de la derecha, del centro derecha, etcétera, etcétera. Y cuando vemos nosotros de que en estos momentos el Tribunal Constitucional está dando fallos prevaricadores, fallos políticos antes que jurídicos, es parte de la podredumbre de todo el sistema que tenemos como país. No solamente ya el Congreso con una mayoría de derecha que se dedica a hacer leyes en contra del pueblo, no solamente ya un poder judicial carcomido por la corrupción, no solamente ya un ministerio público igualmente carcomido por la corrupción, sino que ahora el Tribunal Constitucional. Y todo esto es resultado precisamente de ese autogolpe que dio Fujimori. Hizo, según él, una reforma en el Estado, el sistema judicial, en el Ministerio Público, intervinió todas las instituciones, y estamos viviendo parte de eso.
parte de que las instituciones neoliberales no han funcionado, han llegado al tope de la podredumbre y en el Perú necesitamos ponernos a pensar en un cambio estructural y eso tiene que empezar con una nueva constitución política. Yo les decía, compañeros, que esto no es una casualidad. Esta deslegitimidad que se ve en las instituciones en nuestro país es producto precisamente de la época nefasta de la dictadura fujimorista. Ellos es lo que nos ha legado esta sociedad, lamentablemente. Fujimori fue el responsable de haber terminado con los partidos políticos, haciendo después que aparezcan partidos empresas, negociantes, como ustedes ven. APP, Podemos Perú, es decir, personas que ponen sus intereses grupales, empresariales, individuales, por encima de los derechos colectivos que debe promover un partido. Fujimori es el responsable de haber cambiado todo esto y que lamentablemente ahora estamos viviendo. Por ello, compatriotas, cuando nosotros en algún momento escribimos y planteamos en la campaña y no nos hemos olvidado y tampoco vamos a cambiar nuestra idea de que en el país, en el Perú, para hacer cualquier reforma, para hacer el cambio necesitamos la nueva constitución. Y decían los de la derecha, decía la prensa concentrada, de que no estábamos en un momento constituyente. Claro que estamos en un momento constituyente. Y el ejemplo es este. El Tribunal Constitucional prevaricadoramente da este fallo en contra de la justicia, en contra de la ley. Recuerden ustedes, compatriotas, que por violación de derechos humanos, aquellos que están presos por lesa humanidad no tienen beneficio al indulto. Ya lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero el día de hoy lo que están haciendo es pasarse por encima de eso, utilizar el Tribunal Constitucional para beneficiar a un preso que estaba en una cárcel dorada. Y que no van a hacer eso con los demás presos. Y por lo tanto nosotros no podemos aceptar eso. Les decía de que el neoliberalismo, las instituciones implementadas por el neoliberalismo han llegado a su tope, ya no dan para más. Tenemos una defensoría del pueblo, un defensor del pueblo, que no se dedica a defender al pueblo, no se dedica a defender a esos trabajadores, esos campesinos que reclaman, no, está ocupado en buscar la vacancia y tiene el mandato vencido. Tenemos el Tribunal Constitucional que tiene 7 miembros, 7 tribunos, de los cuales 6 de ellos tienen el mandato vencido. Y el Congreso no ha querido, adrede, cambiarlo inmediatamente, se han demorado, porque precisamente buscaban lo que ha pasado hoy día. Sabían que tenían mayoría para darle el indulto ilegítimo, en este caso para valorar el habeas corpus que daba el indulto a Fujimori. Todas estas cosas nosotros tenemos que denunciar, compatriotas. Fujimori no solamente fue un dictador, un genocida, sino también fue un traidor a la patria, porque entregó todo nuestro país, nuestros recursos a los extranjeros, saqueó nuestro país, institucionalizó la corrupción y se escapó a Japón, como ustedes saben, dejando cobardemente el país en su momento. Entonces, compatriotas, vamos a hacer un simple recuento nada más. ¿Por qué es que esta Constitución, en casi 30 años de neoliberalismo, lo que ha hecho es, en vez de solucionar los problemas que tenemos, es ahondar los problemas económicos, sociales, de justicia social, de justicia ambiental, de justicia medioambiental, etcétera, etcétera? Miren, compatriotas, les voy a recordar algo. Cuando Fujimori se fue después de haber saqueado y sabiendo que había cometido y le descubrieron las fechorías que hacía con Montesinos, huye de acá cobardemente y se refugia en Japón. Se refugia en su nacionalidad japonesa y renuncia vía fax a la presidencia. Y se lanza ya a Japón a ser senador y reniega del Perú. En ese marco, compatriotas, se hizo en el Congreso de ese entonces un informe, una investigación. Y les voy a contar un poco de eso, les voy a recordar. Miren ustedes lo que ha hecho Fujimori con nuestro país. El general Juan Velasco Alvarado, en 1968, el 3 de octubre, da un golpe de Estado.
pero da un golpe de Estado para hacer reformas populares, porque recuerden ustedes que si hay algún presidente que se salva en los 200 años de república, es Juan Velasco Alvarado, no hay nadie más, porque vean ustedes, a las personas hay que juzgarle por los hechos. Él fue, por ejemplo, el que hizo la reforma agraria en 1969, una verdadera reforma agraria, no lo que se está haciendo hoy, darle la tierra a los campesinos, la tierra para quien trabaja. Bueno, el general Juan Velasco Alvarado, que tenía un espíritu nacionalista, patriótico, quería poner al país en lugar de otros países desarrollados, empezó a invertir y a crear empresas nacionales. En ese entonces se creó empresas, por ejemplo, ¿no? La luz era Electroperú, era de todos los peruanos. El agua, ¿no? Igualito, era Sedapal, pero era del Perú. El petróleo, Petroperú. Los minerales, existía Minero Perú, Hierro Perú, Pesca Perú, los celulares, los teléfonos, Entel Perú, etcétera, etcétera. Es decir, Aeroperú. Teníamos entonces una línea aérea de bandera, algo que no tenemos ahora, y para vergüenza vemos cómo los dueños del espacio aéreo peruano es el monopolio chileno de LAN, ¿no? Entonces, que es preocupante. Bueno, les decía entonces que en ese momento el general Juan Velasco Alvarado invirtió 200 aproximadamente, ¿no? Esos son los cálculos que se ha hecho para su tiempo, 200.000 millones de dólares en crear estas empresas públicas que eran de todos los peruanos, que tenían un carácter de servir al pueblo, no de lucrarse como ahora, como son las empresas privadas. Entonces, le costó 200.000 millones de dólares, dinero de todos los peruanos, que era patrimonio de todos nosotros. Viene Alberto Fujimori, juntamente con Vladimiro Montesino y todos los secuaces ladrones que han saqueado, que han despilfarrado las arcas del Estado en los años 90, rematan todas las empresas públicas, le entregan a las transnacionales, le entregan a sus amigos, ellos mismos se hacen socios de esas empresas, porque hay que recordar, las empresas mineras, por ejemplo, los privatizan, los concesionan, lo pone de socio a alguno de sus hijos, ¿no? Antamina, etcétera, conocen muy bien eso ustedes. Entonces, Fujimori remata el país, entrega nuestras empresas nacionales, nuestros recursos en tan solamente 9.000 millones de dólares, es decir, a menos del 5% de lo que había costado crear estas empresas. Es decir, Fujimori ni siquiera fue un mercader, regaló el país, entregó a las grandes empresas transnacionales, porque es algo tan sencillo. Si a mí me cuesta producir o crear algo, pongamos un ejemplo, 100 soles, yo no lo voy a vender pues a 5 soles, mínimamente lo vendo al mismo precio o algo mayor, pero no, Fujimori lo vendió así, a menos del 5%, ¿no? De tal manera que lo vendió lo que había costado crear 200.000 millones de dólares solamente en 9.000 millones de dólares. De esos 9.000 millones de dólares, 6.000 millones se lo robó así enterito, se lo llevó a Japón, le entregó, lo despilfarró a nivel nacional y solamente hizo algunas obras con 3.000 millones de dólares. Sin embargo, el país ya estaba enajenado, estaba extranjerizado, estaba privatizado todos los derechos. Y no solamente hizo eso Fujimori, sino también atentó contra los derechos laborales de los trabajadores. Se hizo despidos masivos, no se reconoció los derechos que se habían conquistado con la Constitución del 79, los derechos sociales, todos ellos se conculcó y se hizo de los trabajadores una mercancía más. Igualmente, vamos a ver nosotros que Fujimori lo que hace es entregar todos nuestros recursos naturales a los extranjeros. Entonces, compatriotas, lo que pasa es que estamos viviendo consecuencia de ello. Necesitamos nosotros cambiar ello, necesitamos entonces buscar otra salida. Y esa salida, compatriotas, a toda esta crisis que estamos viviendo es
una nueva constitución política. Nueva constitución política que tiene que hacerse a través de una asamblea constituyente. Una asamblea constituyente que tiene que emerger del pueblo, que tiene que salir del pueblo. Porque ha quedado suficientemente demostrado que Fujimori se da autogolpe el año 92, el 5 de abril, cierra el Congreso, cambia la Constitución, crea la Constitución del 93, pero esta Constitución no parte de la idea de Fujimori, no parte de la idea de los fujimoristas, no, eso sería mentirles. Eso es un mandato del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, del Consenso de Washington. Ellos le exigen a Fujimori y le dicen, si tú quieres que te sigamos prestando, que te pongamos como un país viable, tienes que someterte y tienes que poner el Consenso de Washington en la Carta Magna, en la Constitución. Y es así que nace la Constitución ilegítima, espuria de Fujimori, que lamentablemente hasta ahora nos está gobernando. Una Constitución que tiene que ser cambiada, vista de cualquier punto, no tiene justificación, no tiene razón de ser y de continuar. Y por ello es, compatriotas, necesario que nosotros podamos interiorizar la idea de que lo que estamos viviendo en estos momentos es un momento constituyente. ¿Qué cosa es el momento constituyente? Ya cuando el pueblo no cree en sus instituciones, ya el pueblo no respalda a sus autoridades. ¿Ustedes creen en el Congreso? No. ¿Ustedes creen en el presidente? No. Parcialmente. ¿Ustedes creen en el Tribunal Constitucional? No. Cuando ya se ha perdido esa legitimidad, ese respeto, ese es el momento constituyente. El pueblo ha dicho basta de que este poder constituido, esta Constitución, no es capaz de solucionar nuestros problemas. Por lo tanto, necesitamos una nueva Constitución, necesitamos una asamblea constituyente. Compatriotas, yo aquí vengo a decirles la verdad. Yo, la única lealtad que tengo es con ustedes, es con el pueblo, con nadie más. Nosotros, cuando hicimos la campaña, cuando nosotros estuvimos en campaña, bueno, yo soy de Ayacucho, para los que no me conocen, soy congresista por la región de Ayacucho. Cuando yo recorría las comunidades altoandinas, el Perú profundo, allá en Ayacucho, la bandera principal que nosotros hemos llevado, hemos prometido, hemos empeñado nuestra palabra, es la nueva Constitución política. Y el pueblo nos ha dado esa tarea, ese respaldo. Y nosotros, compatriotas, no vamos a desmayar en eso. Vamos a hacer la Constitución, o vamos a luchar por la Asamblea Constituyente, con Castillo o sin Castillo, pero igual el pueblo va a hacer una nueva Constitución política. Yo, lamentablemente preocupado, compatriotas, bueno, aquí vamos a hablar con la verdad. Es cierto, lo que estamos viviendo en estos momentos es algo histórico. Por primera vez, compatriotas, en 200 años de república, ¿no?, ha ocurrido algo que nunca hubieran pensado, nunca hubiera imaginado la oligarquía, la derecha, los criollos, la clase dominante. Que el pueblo peruano sea capaz de poner un presidente que también es del pueblo, en contra del poder económico, en contra de la prensa concentrada. Si Castillo está sentado allá en el Palacio de Pizarro, es gracias a ustedes, es gracias al pueblo y a nadie más. Y por lo tanto, presidente Castillo tiene que tener la lealtad para con el pueblo. Le decía, compatriotas, lo histórico es que el pueblo peruano en 200 años puso por primera vez un candidato que emerge del pueblo. Pero ese candidato empeñó su palabra, y esa palabra era el cambio. Y el cambio en nuestro país, ya lo estamos diciendo, empieza con una nueva constitución política. Y tiene que mantenerse ese discurso. Nosotros hemos visto lamentablemente que la derecha, la extrema derecha, los fujimoristas, los partidos filofujimoristas, sus satélites, desde un inicio, es cierto, no dejan gobernar. Desde un inicio han estado vacancia, interpelación, censura, denuncia, cuestionamiento, etcétera, etcétera.
Sin embargo, compatriotas, nosotros le hemos dicho al presidente Castillo, mientras usted se va a conducir por el camino correcto, trabajando para el pueblo, tiene nuestro respaldo. Y eso tiene que ser que tú cumplas con el programa que hemos dicho en campaña, y ese programa parte con algunos puntos que son irrenunciables e impostergables, y uno de ellos es el cambio de constitución política. Yo un poco preocupado, en el último discurso no le he escuchado una sola palabra hablar sobre la Asamblea Constituyente. Igualmente tampoco al Premier. Yo voy a mantener firme mi postura porque esa es la que he recibido del pueblo, y voy a plantear de que el presidente tiene la oportunidad de corregirse. Todavía tiene la oportunidad de que le queda 4 años, y en 4 años tiene que empezar a implementar la Asamblea Constituyente Plurinacional Popular para la nueva constitución política. Nosotros, si él va a ir en ese camino que quiere el pueblo, la legitimidad, le vamos a dar nuestro apoyo, como siempre lo hemos mostrado. Y si no, estaremos nosotros para hacer la denuncia. Entonces, compatriotas, el pueblo es así. Para mí esto no es ninguna novedad, compatriotas. El pueblo es así. El pueblo tiene sus manifestaciones. Yo lo entiendo, hay que entenderlo. Lo importante es nunca perder la visión, el rumbo, la brújula, donde queremos. Ustedes, como personas conscientes, quieren una patria nueva, más justa, más soberana, y por eso estamos aquí el día de hoy. Les decía, compatriotas, de que el presidente tiene que tener lealtad con su pueblo, tiene que cumplir con el pueblo, no con la derecha, no con la prensa que le chantajea. Y eso tiene que ser así, y lo decimos desde aquí, de la Plaza San Martín. Compatriotas, decirles de que nosotros vamos a mantenernos firmes en esa postura, porque eso es lo que pide el pueblo. Nosotros sabemos muy bien que hay esa necesidad de cambio en nuestro pueblo. Se tiene que implementar poco a poco. La derecha, los fujimoristas, hacen mal al creer que momentáneamente tienen la mayoría en el Congreso y creen que pueden hacer lo que les da la gana, abusar de los votos. Ellos no conocen al pueblo, no saben lo que es el pueblo. Cuando el pueblo decide, no hay nada imposible para el pueblo. Y este pueblo ha decidido por la nueva constitución política. Les decía, compatriotas, de que a pesar de que hay leyes que se han sacado en contra de los derechos del pueblo, como la ley en contra del referéndum, yo estoy seguro que el pueblo peruano, que el pueblo del Perú profundo ha entendido y va a ser capaz de organizarse, de luchar y de encaminar el proceso de la Asamblea Constituyente, en la cual vamos a sumar, en la cual vamos a dejar en claro que es tarea de todos nosotros, es tarea de los congresistas de izquierda que estamos en el Congreso, es tarea de las organizaciones sociales, de los sindicatos, de los frentes de defensa, del pueblo organizado. El pueblo tiene que dar y tiene que hacer esa tarea histórica de legar a las futuras generaciones una nueva constitución. Yo estoy seguro, compatriotas, viendo la convicción, viendo el patriotismo de ustedes, viendo el sentimiento y la concientización que tienen, que sí lo vamos a lograr. Estamos en ese camino y vamos a ir de principio a fin. Muchas gracias, compatriotas. A ver, hermanos, vamos a empezar una rueda de 5 preguntas, por favor. ¿Ya? 5 preguntas. A ver, ¿con quién empezamos? A ver, pase, Javier, pase. Pase por allá bonito, no cosa como chuncho, por allá. ¡Viva el Perú! Hermanos, este es el Ágora Popular, la futura plaza José Gabriel Condorcanqui. ¡Viva el Perú! Pregunta Cabero, ¿cuál es su pregunta, señor congresista? La pregunta directa es para el señor congresista. Bueno, agradecerle por su presencia en la Plaza San Martín. ¿Cuál será la actitud del Congreso ante el indulto de Fujimori?
Es una muy buena pregunta, compañeros. Efectivamente, ¿cuál va a ser la actitud del Congreso? Yo estoy seguro que lamentablemente la mayoría de la derecha va a respaldar, va a estar de acuerdo. Pero nosotros que venimos de provincia, nosotros que emergemos del pueblo, nosotros que sabemos muy bien cómo ha sido ese proceso de la violencia, del terrorismo tanto subversivo y del Estado, que todavía no se han reparado a las víctimas, vamos a estar siempre del lado correcto de la historia, en la defensa de los derechos humanos. No puede haber perdón ni olvido ni indulto para aquellos que han violado los derechos humanos. Por lo tanto, desde Perú Libre, como congresistas de izquierda, nosotros vamos a rechazar, vamos a sacar un pronunciamiento y hacer conocer nuestra voz de protesta. Pero sabemos muy bien que ellos no van a hacer caso a eso. Por eso, compatriotas, la solución está en el pueblo, en las calles, está aquí. Vamos a empezar a luchar para que se respeten las leyes, para que se respeten los derechos humanos en nuestro país. Por lo tanto, tengan la certeza que nosotros vamos a estar codo a codo junto con ustedes en las calles luchando en contra de este indulto ilegítimo. Muy bien, señor. A ver, pase, Javier, pase. Una pregunta más. Hermanos, es el señor Alex Flores, congresista de la República por Perú Libre. Es un congresista del pueblo que siempre nos va a visitar acá. ¡Viva Perú! Pregunta, por favor. Muy buenas tardes, peruanos, peruanas, aquí en la plaza, futura plaza Túpac Amaru II. Buenas tardes, señor congresista. Primeramente, creo que ya pasaron 7 meses. Espero que no se duerman en los laureles. Son 37 congresistas. Quiero saber en cuántas firmas van, porque el pueblo en la segunda vuelta hemos trabajado, hemos apoyado, hemos dormido acá en la puerta del Jurado Nacional de Elecciones. Queremos saber, los 37 congresistas que no se duerman en sus laureles, ¿cuánto es la firma que hasta el momento tenemos? Porque ya no podemos aguantar más. Por otro lado, señor congresista, hay que aportar también con proyectos, con ideas, para poder fortalecer el gobierno del profesor Pedro Castillo. En tal sentido, señor congresista, nosotros de Lima Norte, hemos presentado un documento en bienes nacionales, para un mercado mayorista más grande, al costado de Penal de Ancón, a bienes nacionales. Ahí está el documento con 8 de febrero, pero ustedes saben, hermanos peruanos, señor congresista, ustedes saben que bienes nacionales también es muy servil al capital extranjero, más que nada al chileno, al israelí, al argentino, al español. Entonces, ellos son muy servil, la atienden fácilmente esas empresas extranjeras, pero el peruano estoy seguro que nos va a rechazar. Por eso le hago presente, el 8 de febrero hemos presentado ese documento. Queremos la intermediación, porque no queremos que nos niegue, porque vamos a generar 5.000 puestos de trabajo, 5.000 puestos de trabajo. Bueno, yo quiero felicitarle al hermano por el esfuerzo que hacen. Es así, el pueblo peruano es así. A pesar de la crisis, siempre ve la forma de solucionar. Creo que si hay algún pueblo en el mundo que es más creativo y más trabajador, es el pueblo peruano. Lo que aquí está fallando no es el pueblo, no somos nosotros, son los gobernantes, es la clase política corrupta, parasitaria, que no le entiende al pueblo y que tiene que ser cambiada. Respondiéndole al hermano, efectivamente, compatriotas, yo les decía de que la tarea de la Asamblea Constituyente es una tarea histórica, que tenemos que asumirlo cada uno de nosotros como patriotas. Con el presidente, sin el presidente, con el Congreso, sin el Congreso, el pueblo va a ser la nueva constitución política. Por ello, compatriotas, nosotros previendo esto como un partido de izquierda, en su momento nos comprometimos como Perú Libre y dijimos, vamos a ir por la vía del referéndum, vamos a recolectar las firmas para llamar a un referéndum para que se convoque a una asamblea constituyente. Y se está recolectando las firmas a nivel nacional. Yo felicito a aquellos que hayan firmado, a aquellos que están trabajando. Seguimos recolectando, compatriotas, lo estamos procesando, lo estamos acopiando y aproximadamente ahora
ya tendríamos un aproximado de 2 millones de firmas que quieren el referéndum para el cambio en la constitución política. Es decir, como dice el compatriota, no nos hemos dormido en nuestros laureles, estamos trabajando, vamos a trabajar, pero para ello necesitamos el acompañamiento, el compromiso del pueblo, de ustedes, y estoy seguro que todos unidos, compatriotas, vamos a lograr la nueva constitución política. Y también decirle aquí al compatriota, aprovecho la oportunidad para contarles algo. De repente lo que ustedes han estado viendo, y con justa razón seguramente, tienen una decepción de este Congreso. Un Congreso con mayoría fujimorista, un Congreso con mayoría de partido de derecha, que se han dedicado a hacer leyes antipopulares, de hacer lobby, como siempre ha sido un Congreso, lamentablemente. Pero algunos de nosotros que venimos del pueblo, compatriotas, sí estamos haciendo nuestro trabajo, a pesar de que somos una minoría, a pesar de que somos pocos. Yo personalmente les voy a contar algo, y precisamente venía al hecho de que el compatriota dijo algo que es muy cierto. Esta plaza debería llevar el nombre de alguien que sea un verdadero peruano, un revolucionario como Túpac Amaru, José Gabriel Condurcanqui. Compatriotas, no tenemos nada en contra de los líderes, de los héroes criollos como San Martín, como Bolívar y otros, pero la prioridad tiene que ser aquí para aquellos hombres peruanos del Perú profundo que lucharon, entregaron su vida por la independencia. Les decía, compatriotas, les decía de que está muy bien ese planteamiento. Tiene que haber justicia histórica también en nuestro país, y eso es lo que yo estoy haciendo en este momento. Soy el presidente de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, y quiero contarles algo, compatriotas. Seguramente si yo los pregunto en este momento quién es Basilio Auqui Huaytaya, muchos de ustedes no saben. Y no saben no porque ustedes tengan la culpa, sino porque ni en la educación ni los medios de comunicación nunca la han promovido. ¿Por qué? Porque lamentablemente tenemos un país donde la historia está tergiversada, la historia está escrita solamente para favorecer y para justificar la opresión, para justificar el estatus que tiene un grupo, una élite. Y les decía de que es necesario también de que trabajemos en los temas culturales. El día de ayer, compatriotas, se ha aprobado una ley de mi autoría que rompe una tradición de 200 años. En 200 años de república hasta ahora, yo les pregunto, salvo que alguien sepa y yo me equivoque, no tenemos así explícitamente reconocido como héroe a ningún indígena, a ningún verdadero peruano. Todos los héroes son blancos, son criollos, son extranjeros, de apellidos compuestos, que no tenemos nada en contra de ellos, digo, pero también ha habido acciones heroicas, también ha habido luchas valientes del pueblo y que hasta ahora lamentablemente no se había reconocido. Lo que ha pasado el día de ayer en el Congreso es algo histórico. Por primera vez han aprobado declarándole héroe nacional a Basilio Auqui Huaytaya, una ley que yo la promoví y lo vamos a seguir promoviendo. Y esta ley, compatriotas, tiene mucho significado. Justamente yo hablaba con algunas personas en el Congreso yo para decirles que voten algunos congresistas por esta ley, y ellos me preguntaban, me decían, ¿quién es Basilio Auqui Huaytaya? ¿Quién es ese señor? Me decían, como que no da para héroe, ¿no? En el concepto que tenemos, un apellido en quechua, un apellido del Perú profundo, no es un Ribagüero, un Torretable, un Bolívar, un San Martín, no, o un Grau, etcétera, un Bolognesi, que no estamos en contra de ellos para nada, son héroes también. Pero también es legítimo reconocer a los héroes del pueblo, aquellos que vienen del Perú profundo. Compatriotas, les decía que nosotros estamos impulsando también la cultura porque es fundamental. ¿Por qué, compatriotas? Es fundamental que nosotros tengamos identidad. Cuando yo llegué por primera vez al Congreso, entré como congresista, no alguien del pueblo, alguien como ustedes. Llego al Congreso de la República, voy por el pasadizo, y en el pasadizo que da hacia el pleno, hacia la presidencia del Congreso, está el cuadro
está el cuadro, la pintura de todos los presidentes del Congreso, de todos. Y cuando uno pasa por ahí, pareciera que está en Europa, en el extranjero, en otro país, porque todos son blancos, todos son criollos, todos son pitucos, así como nosotros decimos. No hay un solo cobrizo, no hay un solo alguien que haya venido del pueblo. Y cuando uno viera esa fotografía, seguramente diría que está en otro país, está en Europa, pero no es así. Y por eso le decía yo, tenemos que ir cambiando esa mentalidad. Este país es de todos los peruanos, este país es de todas las sangres, este país es de los quechuas, los aymaras, los amazónicos, este país es de los verdaderos peruanos. Y les decía esto, compañeros, porque es necesario crear la identidad nacional, porque cuando alguien va y ve a nuestros héroes, todos son extranjeros, criollos, blancos, uno no se siente identificado con ellos. Eso es lo que les estoy contando. Yo pasé por el Congreso, ninguno de ellos me identifico. Todos parecen extranjeros, parecen europeos, que no tengo nada en contra de ellos. Pero también en un país que tiene una mayoría de millones de indígenas, de quechuas, de aymaras, tienen que estar nuestros representantes, tienen que llegar nuestros representantes. Compatriotas, entonces, para promover la identidad, para que ustedes sepan que nuestros padres, nuestros ancestros, los quechuas, así como Tupac Amaru, Tupac Katari, Basilio Oki, también lucharon para darnos la independencia, para darnos esta patria. Es necesario reconocerlos. Entonces, compatriotas, es necesario crear la identidad. Yo les voy a decir algo para terminar, algo que decía un intelectual, Pablo Macera. Pablo Macera decía, los peruanos, nosotros los peruanos, no tenemos problema de identidad, porque en fin de cuentas sí tenemos identidad. Yo, por ejemplo, me siento quechua, yo vengo de los Andes, vengo de la sierra, hablo quechua, sé cuál es mi identidad, mi cultura, mi lengua, mi religión, mis costumbres de mi pueblo, etcétera, etcétera. Lo que él decía en el Perú, no es que falte identidad. El amazónico se siente identificado con su lengua, con su costumbre, con su vestimenta, con su forma de hablar. El costeño también, el andino también, el aymara también. Lo que falta en nuestro país es un poco de autoestima. Autoestima que nos han quitado desde la llegada de los españoles, porque nos han mentido y nos han metido sistemáticamente durante 500 años que nosotros los peruanos no somos capaces de hacer las cosas, que todo lo que ha venido de afuera, de España, del extranjero, es lo mejor. Eso, compatriotas, tiene que ir cambiando. Como decía el gran Eduardo Galeano, nos han vendido a nosotros la cultura del autodesprecio, de hacernos creer que los únicos que van a solucionar este país son extranjeros, son criollos, es el capital extranjero, y no es así. Nosotros los peruanos vamos a ser capaces de solucionar nuestros problemas, como decía Mariátegui, ni calco ni copia, sino creación heroica del pueblo peruano, y esa creación heroica será la nueva constitución política. Muchas gracias, compatriotas. Muy bien, una última pregunta, señor congresista. A ver, una última, a ver, ¿quién? A ver, pasa, que sí, hijo, te meo chuncho, carajo. Pasa. A ver, la última, señor. Ante todo, muy buenas tardes. Mi nombre es Eric Montes. Igual que ustedes, soy un muchacho estudiante y también preocupado por la situación del país. Es importante lo que dijo hoy, las palabras del congresista. Pregunta directo, rápido. Tranquilo, maestro. Es importante un cambio constitucional, porque vemos que hoy, como jóvenes, y queremos una oportunidad, y la oportunidad que nos da una educación. Y saben que hoy la educación está más ligada al dinero, y eso muchos peruanos no lo tenemos. De mi colegio, de mi escuela y de mi colegio, somos solo 3 profesionales, 2 técnicos de 25 personas. Entonces, eso te da la diferencia. Y como usted se dará cuenta, y usted también ha pensado, y muchas de sus personas, a su hijo no lo va a poner en una institución menor.
Entonces, este cambio constitucional me preocupa. Yo quiero un cambio de constitución, lo deseo, pero mi preocupación es cuando se haga la nueva constitución, ¿qué me garantiza que las personas que hagan esa nueva constitución tengan el intelecto para poder cambiar y que esta constitución dure por una buena cantidad de años? No como la de ahora, que solo tiene 30, la del 79 solo tiene 25. O sea, ¿qué nos garantiza? Eso es la preocupación de muchas personas que quieren un cambio constitucional. Bien, correcto. Muchas gracias por la pregunta al joven, al compañero. Es cierto lo que dice. Lamentablemente lo que ha hecho la constitución neoliberal fujimorista del 93 es privatizar no solamente nuestras empresas nacionales, no solamente nuestros recursos naturales, nuestros recursos ambientales, sino sobre todo es privatizar con los derechos fundamentales a la educación y a la salud. Lo que dice el compatriota es cierto. Necesitamos que en la nueva constitución política claramente se estipule la educación como un derecho fundamental que debe ser garantizado de manera gratuita, universal, por el Estado, que lamentablemente no está. Igualmente la salud, compatriotas. Y el compañero pregunta, ¿cómo vamos a hacer eso? Y tiene la razón, es una buena pregunta. El Perú hasta ahora ha tenido 12 constituciones políticas. De las 12 constituciones políticas, la mayor parte de ellas se ha hecho sirviendo o poniendo los intereses de la clase dominante de momento. Salvo la Constitución del 79, que tuvo un carácter un tanto popular, porque incluyeron medidas sociales a favor del pueblo, porque se venía de salir de la dictadura de Morales Bermúdez y había un movimiento del pueblo peruano. Los partidos políticos, decíamos al inicio cuando empezamos a hablar de que en este país todo está deslegitimado con el neoliberalismo, incluidos los partidos políticos, que son instituciones también. No nos garantizan de que puedan hacer una nueva constitución plurinacional, popular, realmente, que haga valer y ponga los derechos del pueblo por encima de los derechos del mercado. Para ello, compatriotas, nosotros hemos planteado desde Perú Libre, hemos planteado que la nueva constitución debe hacerse con una asamblea constituyente. Los miembros de esa asamblea constituyente no solamente que sean los representantes de los partidos políticos, sino también hay que darle una cuota, un espacio a los representantes de las organizaciones sociales, sindicales, gremiales, así como dice el joven, por ejemplo, los representantes de los jóvenes que participen y pongan ahí sus intereses, sus derechos, los representantes de los agricultores de igual manera, los representantes de los sindicatos, de los trabajadores, de los obreros también. Es decir, tiene que ser una constitución que sea elaborada recogiendo la demanda, la necesidad y para solucionar los problemas de las grandes mayorías del pueblo peruano. Se tiene que buscar una fórmula que realmente garantice que esto sea una constitución verdadera, una constitución plurinacional y sobre todo que sea una constitución que sea hecho por el pueblo, con el pueblo y para el pueblo. Muchas gracias, compatriotas. Agradezco infinitamente aquí a los hermanos del Ágora Popular que me han invitado. Agradezco a ustedes por haberme escuchado y quiero que me acompañen con unas vivas, compañeros. ¡Que viva el Ágora Popular! ¡Que viva el Perú! Muchas gracias con todos. Esto para ti, mi hermano. Alex, hermano, hay una dirección. Hermano, muchas gracias. Vamos a coordinar. Congresista Alex, te manifiesto lo siguiente, ¿ya? Para mayo, a ver, atención, por favor. Ah, ya, discúlpame, secretaria. Para mayo, hermano Alex, mayo, junio, tu colega de Puno, congresista, el de Puno, que vino acá a visitarnos. No. No, el de Flavio, ya está elaborando un proyecto de ley para la creación del Ministerio de la Ciencia y la Tecnología. Ya te vamos advirtiendo. ¿Por qué? Para que nos visites, es la segunda vez que viene, pero no es la última, pues. Va a seguir viniendo y vamos a coordinar. Y ya te adelanto cómo los congresistas de Perú Libre están direccionando toda su labor congresal
hacia el desarrollo del Perú. Y eso es elogiable, hermano. Palmas. Entonces, Alex, muchas gracias por venir. No, gracias, hermanito, gracias. Gracias. A un cordón a...